Siempre Aprendiendo, el podcast ecléctico del CEPA Faustina Álvarez García de León. Prodigios y secretos de San Isidoro de León. Episodio 6. Bienvenidos al sexto y último episodio de nuestra serie de podcasts sobre la Real Colegiata de San Isidoro de León. Hoy cerraremos la sección secretos con 3 curiosidades fascinantes. Descubriremos la campana laurentina, un símbolo sonoro que ha marcado momentos históricos. Nos adentraremos en la enigmática caja vikinga, que conecta León con las antiguas gestas vikingas. Y terminaremos explorando el emocionante traslado de los restos de San Isidoro a León, lleno de fervor y leyenda. ¡Comenzamos! La campana laurentina. Otro de los tesoros que aguardan las paredes del Museo de San Isidoro de León es la campana laurentina, considerada la más antigua de España. La llamamos la campana laurentina porque está advocada a San Lorenzo y de hecho se pone ahí. ¿Qué ocurre con nuestra campana? Que es muy interesante por un motivo. Normalmente cuando las campanas se rompen, se resquebrajan, lo que hacen es fundirlas, entonces desaparecen, ya no se pueden conservar. En cambio esta se conservó, porque como estaba advocada a San Lorenzo, se consideró que tenía como una especie de advocación especial y lo que hicieron los monjes, aunque se les había rajado la campana, es guardarla. Si bien hay consenso en que fue fundida por mandato del rey Alfonso VI de León, existen 2 teorías sobre el motivo que llevó a ello. La que parece ser más plausible la relaciona con el cambio de la forma en la que se oficiaban las misas. En España se había empleado el rito eclesiástico mozárabe hispánico hasta que alrededor del año 1085 se declaró oficialmente su sustitución por el rito romano. Esta campana tiene un diámetro de unos 57 centímetros y unos 80 kilos de peso. Es una campana pequeñita y esto tiene su sentido porque de su época, que está fechada en 1085, eran de ese tamaño. Las campanas grandes no empiezan hasta el siglo XIII, ¿no? También tiene otra peculiaridad, la de haber sido consagrada en lugar de bendecida. Raquel Jaén nos contaba: Se consagra cuando se considera un elemento de más relevancia religiosa. Ahora las campanas ya no se consagran, solo se bendicen, pero en aquel momento se hacía porque se consideraban un vaso sagrado. Entonces se consideraban, por ejemplo en la Edad Media, que eran la voz de Dios incluso. Y hay un último detalle interesante de conocer sobre esta campana. Aunque entre dentro de la leyenda e históricamente las evidencias nos dicen que es muy difícil que ocurriera así. Y es que, cuenta la tradición, que esta campana sonó para anunciar el nacimiento del hijo primogénito del Cid campeador, Diego Rodríguez, en una época en la que el Cid estuvo residiendo en León, con su esposa doña Jimena, tras su casamiento, siguiendo el fuero de León. La caja vikinga. El Museo de San Isidoro de León alberga un pequeño cilindro de unos 4,5 por 3,3 centímetros con tracerías talladas y la cabeza de un animal en su base que pasa por ser la única pieza acreditada como vikinga en toda España. Es la llamada caja vikinga o cajita de San Isidoro. Aunque a día de hoy aún son muchas las personas que lo desconocen, los vikingos realizaron incursiones por España entre mediados de los siglos IX y XI. Existen pruebas documentales que así lo atestiguan, pero no pruebas arqueológicas.
excepto quizás por este pequeño y precioso objeto que, sobreviviendo todos estos siglos, fue identificado en el año 1990 por 2 historiadores daneses del Museo de Barcos Vikingos de Roskilde. Se trataba de una pieza de un juego muy extendido que era el Nefaftalf, que en resumidas cuentas era muy similar al ajedrez, pero había diferencias. Y las piezas se enclastraban porque se dicen que lo utilizaban en sus largas travesías y tediosas travesías en el barco, y claro, imagínate en el barco, ¿no? No siempre estuvo tan claro su origen. Dio mucho lugar a dudas porque esta cajita se le añadió en época musulmana, califal, una tapa que tiene inscripciones en árabe, con lo cual eso despistó, claro, porque se pensaba que era una pieza originariamente árabe. No obstante, su materia prima nos orienta para conocer su auténtica procedencia. Está hecho en asta de reno. Pues esto es importante porque a los investigadores en asta de reno solo lo hacían en la zona de Noruega, mientras que los daneses al parecer trabajaban más el ciervo, entonces eran vikingos. Otra cosa es el uso que se pudo dar a esta pieza. Generalmente se cree que podía ser como un relicario. De lo que sí existen dudas es de cómo pudo acabar en San Isidoro de León. No se sabe cómo llegó porque el rey Fernando I y doña Sancha no lo mencionan cuando hacen dones a la basílica. Muchas teorías. Los vikingos tuvo varias invasiones que llegaron hasta León capital. Se cree que incluso permanecieron durante 10 años. Lo donó un peregrino de estos que en estas batallas se lo dejó a algún vikingo por ahí perdido. No es fácil. Como donación en la época en que las taifas eran poco poderosas y tenían que hacer donaciones a los reyes cristianos, pues es posible. El traslado de los restos de San Isidoro a León. Una de las leyendas que encierra la Basílica de San Isidoro es la que explica su nombre y por qué las reliquias de San Isidoro de Sevilla descansan en una basílica de León. Como nos contó la directora Raquel Jaén en su amable entrevista, fue el propio San Isidoro el que se le apareció al obispo Albito y le pidió que le llevaran a León. Y además San Isidoro le da otro dato. Le dice que para que él sepa que es San Isidoro, él va a morir en ese camino, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega la comitiva leonesa a Sevilla, encuentra esa localización, San Isidoro da 3 golpes en el suelo, excavan allí, encuentran los restos de San Isidoro y los traerán aquí. Desafortunadamente a León llegarán 2 restos, los restos de San Isidoro y los restos del obispo Albito. Entonces se colocarán en 2 burros en la entrada de la ciudad y se les echará a andar. El burro que llevaba los restos del obispo Albito va a la catedral, entonces el obispo Albito está enterrado en la catedral, por eso aquí llegarían los restos de San Isidoro. Les puedo contar esto y que cuando nosotros movemos esa arqueta, porque tenemos la arqueta original del 1063 en la que llegarían los restos de San Isidoro, siempre llamamos al abad por si acaso, porque después de lo que le pasó al obispo Albito no queremos correr ningún riesgo. Sabemos que históricamente lo que ocurre es que Fernando I y Sancha lo que necesitan es reliquias para consagrar la iglesia que han ampliado, entonces lo que hacen es enviar una comitiva con ese obispo Albito, ¿no?, a Sevilla para traerse las reliquias de algún santo. Ellos quieren las reliquias de las santas Justa y Rufina, que como viajarán mucho ustedes sabrán que son las patronas de Sevilla, ¿no? La estación del AVE de Sevilla se llama Santa Justa. Entonces, como allí tiene una comunidad importante mozárabe, no deja salir los restos de estas santas y traen los restos de San Isidoro. Los leoneses somos muy afortunados de que la comunidad mozárabe dejara salir estas reliquias tan relevantes, pues gracias a ello contamos en nuestra ciudad con los restos de San Isidoro, autor de uno de los libros más importantes de la Edad Media, las Etimologías.
Esperamos que este podcast os haya ayudado a ampliar conocimientos sobre la Real Colegiata de San Isidoro y comprender la historia de León, ciudad donde diversas culturas se han desarrollado, dejando su pozo que ahora podemos contemplar. Agradecemos vuestra escucha e invitamos a todos a visitarlo. Hemos intervenido en su realización todos los alumnos del aula PSV0 del Centro Faustina Álvarez de León. Avilia Alegre, Carlos García, Charo Marcos, Dolores Martínez, Eden Yosef, Eva Fuertes, Faustino Cañizares, Isabel Sarmiento, María Jesús Fuente, María del Mar Redondo, María Natividad Álvarez, Nina Alonso, Rebeca Ávila, Rosadelia Domínguez, Rubén Carlos Rebolledo, Vicente Fernández. Las principales fuentes consultadas para elaborar este programa han sido, además de artículos periodísticos, las páginas web de la Real Colegiata y Wikipedia. No podemos despedirnos sin antes agradecer su colaboración a doña Raquel Jaén, directora del Museo de San Isidoro, y don Santos Suárez, profesor de nuestro centro y apasionado de nuestra historia. Disculpen los errores que podamos haber cometido. No es nuestra intención dar clase de nada, sino más bien realizar un homenaje a esta gran obra que tenemos en suerte poder admirar. La Real Colegiata de San Isidoro de León. Hasta aquí este episodio de Siempre Aprendiendo, el podcast del CEPA Faustina Álvarez García de León. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos.